Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura: subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y que el bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, en la falacia de los hombres que con astucia conducen al error, sino que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el conocimiento del cuerpo, para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les digo esta palabra:
Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces el viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía 1 año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nuestro recién ordenado hace un sábado, a las 12 fue cuando fue ordenado. Todavía no hace ni una semana que se ordenó y que el Señor nos ha concedido porque lo tengamos aquí el tiempo que Dios quiera. En la parroquia. O la prima todavía. Y él está de párroco en el Cristo al lado y el conciliario de Renovación Carismática. Y yo soy el que soy. Y bueno, es un día precioso, un día muy bonito, que quién iba a decir que tantos años íbamos a llegar a poder celebrar, ¿no? y a unir los grupos de oración de la diócesis. Esto hace falta una animación de toda la iglesia. Recuerdo cuando iban pues 6 autobuses a Campana y creo que es muy importante el tomar conciencia de esto. Primero, la lectura primera nos habla de alcanzar al hombre perfecto. Es un texto de crecimiento espiritual. Alcanzar al hombre perfecto es alcanzar a Cristo. El Hijo de Dios ha bajado para enriquecernos de su pobreza, por eso nace en Belén, no tiene donde reclinar la cabeza y muere en una cruz. Habrá mayor pobreza y Él quiere enriquecernos con esa pobreza. Y después ha subido a los cielos y ha derramado sus dones a través del Espíritu Santo para edificar a nuestra iglesia. Y uno de ellos, de esos dones, a uno dice que lo hace doctores, otros predicadores, otros, y dice, y profetas. Creo que nosotros estamos llamados a ser profetas de oración, es decir, a anunciar que sin oración la iglesia está muerta, que todo lo que hagamos sin oración en la iglesia serán acciones que vienen desde nuestra miseria humana, pero no acción de Dios a través de nosotros. Todo lo que es orado en la iglesia queda después ungido por el Espíritu Santo. Y qué importante que cada Eucaristía, que la atención a los pobres, a los que sufren, que las catequesis, la evangelización, las misiones, todo eso sea ungido por el Espíritu Santo. Que tenga la unción del amor de Dios. Y para eso sin oración imposible. Y así es como podemos llegar a alcanzar la medida de Cristo en su plenitud. Si no, no hay plenitud de vida. La Iglesia procura el crecimiento de sí misma desde la caridad. Quiere decir que la caridad es el corazón de la Iglesia. Y donde no hay caridad, allí no está Dios. Y una comunidad que no practica la caridad, no está Dios. Entonces es el corazón de la Iglesia, de todas las comunidades, el corazón de los catequistas, de confirmación, de primera comunión, de aborto, etc. La caridad, la caridad. La caridad. Y la oración es una forma de caridad.
porque la oración expresa el amor a Dios y el amor a los hermanos. Por eso hay oraciones de peticiones, de intercesión, por los que sufren, por los enfermos, por los difuntos, etcétera, etcétera. Expresamos nuestro amor a través de la oración a Dios, y después el orar por los hermanos es también una expresión del amor, de la caridad. Decíamos en el Salmo, podríamos decir, que pisamos los umbrales de la Nueva Jerusalén. Y la oración nos hace tocar el cielo, nos hace tocar lo divino, nos hace entrar en la Santísima Trinidad, con la Virgen, con los santos, el cielo en la tierra, el cielo en nuestro corazón. ¿Qué sería de nosotros sin la Santísima Trinidad y sin la Virgen María y sin los santos? Es que la Iglesia peregrina se une a la Iglesia de la Jerusalén celeste. Y esto es lo que celebramos en la Eucaristía, precisamente. Todos nos ofrecemos en sacrificio con Cristo, que se da al Padre para la gloria de Dios y para la salvación de la humanidad. Pero en el Evangelio un evangelio que llama a la conversión. Y dice Jesús 2 veces: y si no os convertís, pereceréis. Insiste: y si no os convertís, pereceréis. Y él sabe esperar, y pone el ejemplo de cuando va a por fruto a la higuera y la higuera está seca. Déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Qué importante es que los cristianos demos fruto en abundancia. Y si yo no doy frutos de amor y de esperanza y de fe, si yo no doy fruto, entonces no sirve para nada. Nuestra vida es dar fruto de amor, ser fecundo, y para ello necesitamos dos cosas: oración y conversión. No nos queramos convertir. Oración y conversión. Practicar la caridad, dejarnos evangelizar, es decir, que el Evangelio toque el corazón cada día, y evangelizar a los demás en la medida que hemos recibido de Él, darlo a los demás. Estamos en misión, y cada vez estamos más en misión, en un mundo contrario totalmente al Evangelio de Jesús. Pero ahora, como estamos en el 32 encuentro diocesano de oración, quiero hablar un poco sobre la oración. Miremos la oración de Jesús y aprendamos a orar cada día. Y quiero dar como tres rasgos o tres características de la oración. La oración es un dejarse encontrar. Siempre hemos concebido la oración como una búsqueda de Dios. Decía el Salmo 42: como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Pero el profeta Isaías también dice: buscad al Señor mientras se deja encontrar. Es como un movimiento hacia Dios, pero como lo infinito, lo eterno, lo absoluto. Una búsqueda hacia algo que está siempre por descubrir. Establecer un diálogo con el hombre quien quiere y tiene la iniciativa. Él nos amó primero. La oración, más que una búsqueda, es una respuesta a Dios. Dice la Dei Verbum en el Concilio Vaticano II, dice: en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. El Padre que está en el cielo, a través de los libros sagrados, te va hablando para encontrarse contigo y tener un diálogo amoroso. Eso dice la Dei Verbum. Si antes la palabra clave de la oración era buscar a Dios, ahora la palabra clave es escuchar a Dios.
tan importante el silencio, la oración para escuchar a Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Decía Samuel, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso es importante, escuchar. Escuchar a Dios. Y muchas veces escuchamos a Dios escuchando al hermano. La escucha. La oración es obediencia a Dios. Obediencia es lo que escuchamos. Dice en la transfiguración, ¿no? Este es mi hijo amado, escuchar. Y va a decir también la Virgen María, haced lo que Él os diga. Pero primero escucha y después haz lo que os diga. Entonces estáis en la dinámica, estamos en la dinámica del reino de los cielos, del reino que Jesús ha venido a implantar. Mi alimento es hacer la voluntad de que me ha enviado, es hacer la voluntad, lo decimos el Padre Nuestro todos los días. Tú eres mi Dios, el absoluto de mi vida. Lo que te pido, Señor, pasa a segundo lugar. Vengo para que sigas siendo mi Dios. Tu voluntad es lo mejor. Confío en ti y me abandono a ti. Así que la oración es un dejarse encontrar. Una segunda característica es que la oración nos transforma. La oración que no me lleva a hacer presente el reino de Dios no es oración. Una oración que no me hace cambiar, que no me lleva a descubrir la necesidad que tengo de Dios, de su amor, de la comprensión, del perdón, de la misericordia de Dios, que no me lleva a la entrega a los hermanos, que no me hace más de Cristo, no es oración cristiana. La oración nos transforma, la oración es para vivir. También significa orar para poder vivir. Y cuando nos hundimos sin abrirnos a Dios, en la oración el hundimiento es definitivo. Es la muerte. La muerte del ser espiritual que somos. En este caso, orar para vivir es orar para poder seguir viviendo. Es la respiración del alma, como dicen los santos padres. Primero hemos dicho, la oración es un dejarse encontrar, la oración nos transforma y tercero, lo último, es la oración nos abre al amor. Cuando tengo a Dios, todo se llena, todo mi ser se llena de su presencia, de su amor, todo recupera sentido en la vida. Y cuando no tengo, todo queda en el vacío, en la insatisfacción, en la angustia existencial, etc. Cuando tengo a Él, todo mi ser se llena de Él. Cuando no lo tengo, he perdido todo. Hay un juego maravilloso entre Dios y el hombre, entre el amor de Dios y nuestra fe. La fe recibe, el amor da. Por la fe el hombre llega al corazón de Dios y por el amor de Dios, Dios llega al corazón del hombre. El cristiano que se queja de lo que Dios le pide no ha entendido nada de Dios. Porque cuando Dios te pide algo, se te da y se entrega a ti. Y te da todo el amor. Cuando te pide algo, Él se vuelca contigo. La oración nos lleva a todos los cristianos a cumplir con alegría el mandamiento del nuevo amor. Como yo os he amado, amamos también los unos a los otros. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por tanto, lo que crea que es imposible para ti, con Dios es posible. Y solo aquel que está en Cristo y con Cristo puede amar como Cristo. Y ahora yo quisiera terminar con unos versos preciosos que quiero que nuestro
de Pedro Calderón de la Barca. Iba a decir San Pedro Calderón de la Barca, pero no es santo. Así, pero esto lo ha podido escribir cualquier santo. ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que agradarte, sin más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco del peligro y en sus divinas llamas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Claro, esto no se hace sin la gracia de Dios, por eso el Padre Mauro, que me está ayudando estos días también, ya el día 12 tiene que ir para la Iglesia Mayor, pero está ahí para confesar al que necesita la vida de gracia, porque por la vida de gracia será mucho mejor. Y además, por la vida de gracia lo hace Dios a través de ti. Así que ahí tenéis las puertas abiertas de la misericordia infinita de Dios. Ahora vamos en un momento de silencio que cada uno pues piense y medite qué es lo que Dios le pide respecto a la vida de oración.